Señor presidente, ¿comparte el Sogobierno la necesidad de fomentar dende Asturias los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Agenda 2030? Sí, de hecho, ya en octubre del 20 contesté una pregunta similar, ¿no? Es cierto que desde octubre del 20, en el que parecía que la pandemia iba a durar menos de lo que por desgracia duró, y ahora conectarlo con la guerra que estamos viviendo y el impacto que va a tener, pero yo me reafirmo en esta Cámara, quiero hacerlo públicamente, es un compromiso del Gobierno de Asturias. Es eso que algunos llaman la agenda globalista. Esto de los bulos, yo no sabía lo que era la agenda globalista y pedí una aclaración porque me acusaban de defender la agenda globalista. Ahora resulta que la agenda globalista parece ser que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, con los objetivos que permiten o van a perseguir que la gente pueda vivir mejor, sencillamente, para explicarlo y que la gente lo entienda. Por tanto, el Gobierno de Asturias, pese a todas las complejidades, lo que le quiero transmitir al Grupo Podemos Asturias es que no renunciamos a los objetivos, a seguir trabajando en ellos y a mejorar los rankings que vamos alcanzando. Una de las lecciones que nos deja el terrible conflicto de Ucrania es la importancia de reforzar los grandes acuerdos internacionales. Cuando los intereses geopolíticos y financieros primen per riba los intereses de la humanidad, ponen en riesgo el equilibrio feble que nos permite salir pa'lantre. Combatir la provitud, trabajar para algamar la igualdad, reforzar los sistemas públicos de salud y educación o proteger la biodiversidad y ponerse del lado de la humanidad y la diplomacia, y decir no a la guerra. Frente a las mentiras y a los discursos del miedo y del odio, tenemos la obligación y la responsabilidad de poner la defensa de la vida en el centro. Necesitamos más igualdad, más diálogo, más solidaridad y más fraternidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Agenda 2030 nacen fruto de un gran acuerdo internacional roblado en el 2015 por 193 Estados integrantes de las Naciones Unidas que firmaron comprometerse a cumplir 17 grandes objetivos destinados a desañiciar la provitud, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Cada uno de estos 17 objetivos tiene metas específicas que tenían que lograrse en 15 años. La Sierra es tan ambiciosa que tiende a movilizar todos los recursos públicos y privados y a implicar a todos los niveles administrativos. Los objetivos son globales y locales. El desarrollo de cada territorio va a contribuir al desarrollo de la humanidad. En Asturias encontramos dos grandes áreas que precisarían una acción decidida por parte del Gobierno y de todas las instituciones. El primer objetivo estipulado por la Agenda 2030 es la cabo de la provitud. Los datos en Asturias son preocupantes. El 27,7% de la población asturiana está en riesgo de provitud y o exclusión social, al rodio 282.000 personas. La tasa de actividad de Asturias es la más baja del Estado, un 50,01%, a distancia del 58,65% que promedia el conjunto de las comunidades. Este dato no contradice los avances de la comunidad en materia de desempleo en el 2021, pero recuerdamos que la recuperación económica afítase en unas bases particularmente inestables. En ese sentido, tenemos que celebrar el marco de desarrollo que nos ofrece el Gobierno de coalición estatal y, en particular, el labor del Ministerio de Trabajo. 2021 fue un año de récord en el que se crearon casi 800.000 puestos de trabajo y la contratación disparóse un 21% en plena pandemia, lo que demuestra que la subida del salario mínimo interprofesional contribuyó a dinamizar el mercado. Pero en cualquier caso, los datos en Asturias siguen siendo peores que los que teníamos en el 2008 y eso hay que tenerlo en cuenta. Queda pues mucho por hacer, pero estamos en el buen camino. Otro de los grandes problemas de Asturias es la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres. Evidentemente, no hay un problema exclusivo nuestro. La reserva salarial en España es del 24%, lo que quiere decir que el salario medio de las mujeres tendría que aumentar más de 5.000 euros para igualar con el de los hombres. En Asturias, la brecha salarial menguó en el último año, y eso hay que decirlo, y eso hay que celebrarlo y recordarlo, pero sigue siendo la más alta del Estado. Nada más el 5% de las mujeres asalariadas trabajen en sectores nos que ganen más de 30.000 euros al año. De cada 4 personas asalariadas que trabajen a tiempo parcial, 3 son mujeres. Para lograr la igualdad plena, objetivo 5 de la Agenda 2030, necesitamos reformular las relaciones laborales y productivas del país. La reforma laboral del Gobierno de coalición estatal
va a ser una ferramenta de primera magnitud nesa xera, puesto que va a limitar l'encadenamiento de contratos temporales que afecta mayormente a las mujeres. También va a mejorar el salario en los subcontrates, gracias a la vuelta a la prevalencia del contrato del sector sobre el de empresa. Y esto va a afectar a sectores muy feminizados y muy precarizados, como el de los centros de llamaes o el de la limpieza. Y también hay una gran noticia, el que se empieza a tener en cuenta la ultraactividad de los convenios. Queda mucho por hacer, pero la colaboración entre administraciones está dando fruto. En Asturias y en el Estado tienen de balinos, de estímulo para afondar los cambios promovidos por el Gobierno de coalición. Usted lo recordaba ahora mismo. En octubre del 2020 propusimos que Asturias organizase un foro de análisis y reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible encabezado por usted y por el ministro de Derechos Sociales y Hacienda 2030 de aquella, Pablo Iglesias. Na súa respuesta comprometióse usted a facelo, pero é cierto que les sucesivos foles de la pandemia torgaron a organizar un foro de tales características. Aínda non podemos dar por superada totalmente la crisis del coronavirus, pero el contexto sanitario é mucho más favorable para celebrar este encuentro. Por la mi parte, señor presidente, puedo adelantar aquí, en esta Xunta General, la total disposición de la ministra Ione Belarra para celebrar en Asturias el foro de análisis y reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que comprometimos en el año 2020, en octubre de 2020. Y, por supuesto, puedo asegurar también la total colaboración del Grupo Parlamentario de Podemos Asturias por organizarlo. Muchas gracias. Bueno, las olas de coronavirus y que el señor Iglesias sabemos que dimitió y se centró en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Oye, la historia no la ocultemos tampoco, ¿no? Pero mire, empiezo por el final, señor Palacios. Lo acepto de pleno. El Gobierno de Asturias no tiene ningún problema, sino todo lo contrario, a acoger pues, en ese foro de reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estaremos encantados. Yo le digo que es verdad que no tuve oportunidad todavía de recibir en presidencia a la ministra, porque una vez que vino pues coincidió mal y ella no podía visitar, pero yo siempre a todos los ministros, cuando tienen agenda en Asturias, les ofrezco el pasar por presidencia para dialogar. Así que si la ministra le ha trasladado ese compromiso por parte nuestra, ya le digo, nosotros sabe que los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un trabajo que lleva directamente la Consejería de la Presidencia, con lo cual disposición plena. Así que, en primer lugar, decirle eso. En segundo lugar, como sabe, me estaba comentando ahora mismo la consejera, o recordándome, mejor dicho, porque ya nos lo había explicado en el Consejo de Gobierno, para nosotros, eso que algunos llaman la agenda globalista, insisto, que me da la risa, porque son objetivos para mejorar la vida de la gente, y usted ha dado algunos de ellos, son objetivos que tienen que tener reflejo luego en el marco presupuestario. Por eso, tenemos un informe colgado, que ustedes pueden acceder en la web del Principado, en el que se analiza la alineación de los presupuestos del Principado de Asturias, precisamente su acoplamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque nos parece que si nos llenamos la boca hablando de que son objetivos a tener en cuenta, y está muy bien, como declaración política, a la hora de la verdad tienen que formar parte de los presupuestos. Y aquí me lleva a hablar de los presupuestos, porque es verdad, ustedes a última hora optaron por la abstención, cosa que yo les agradecí, le agradecía a su secretaria general, pero hubiera sido mucho mejor que hubieran votado a favor, porque si les estoy diciendo que hay ese acoplamiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible con las medidas del Gobierno, bueno, pues hubiera quedado todavía mejor. Pero bueno, no pasa nada, el año que viene tenemos una buena oportunidad. Lo bueno de la política en los presupuestos es que cada año hay una oportunidad. Mire, además, nosotros, usted apuntaba algunos de los datos en los que somos negativos, es verdad, en los diferentes objetivos hay algunos, y hay que decirlo con sinceridad, Asturias destaca, tiene una buena protección, en otros, evidentemente, estamos en un marco intermedio y finalmente hay algunos que desarrollar. Ayer fue el 8 de marzo y por eso usted habla de uno de ellos, la brecha salarial, que es sin duda una de las cuestiones más importantes a las que tenemos que hacer frente. Parte de una doble realidad, que es verdad, ¿no? Igual trabajo, distinto salario, que por desgracia en ocasiones todavía se da, camuflado de algunas fórmulas, que yo creo que las medidas del Gobierno de España están actuando y atinando bien para solucionar eso. Por eso, cuando alguien se opone a la subida del salario mínimo, a mí me sorprende, porque es lo que reciben principalmente jóvenes y mujeres en muchos casos, y por tanto se va a reducir esa brecha de diferencia salarial. Pero en nuestro caso también es verdad, y hay que reconocerlo, tenemos una tradición laboral que en algunos sectores pues, están muy feminizados y en otros muy masculinizados.
Y es importante, por eso, el implicar también desde la educación, la formación, la búsqueda de referentes femeninos para que las mujeres se den cuenta que ninguna tarea, ninguna responsabilidad, ninguna función, la que sea, es inaccesible a una mujer, sino todo lo contrario. Y de ahí todo lo que tiene que ver con la formación en materias STEM, que es algo que la Consejería de Ciencia insiste en tanto, o visualizando, ¿no?, referentes y perfiles, como puede ser la ya fallecida Margarita Salas, ejemplo para mujeres científicas, ¿no?, por poner algunos de los ejemplos. Pero es verdad que también en materia industrial cuesta mucho la entrada de la mujer. Por lo tanto, ahí yo reconozco que hemos mejorado, usted lo ha dicho y se lo agradezco, porque no es habitual en política reconocer cuando las cosas mejoran, ¿no? Parece que, sobre todo a medida que se acercan las elecciones, esto va cambiando. Hay gente que le parece mal cuando lo digo, pero es verdad, la gente va mutando, ¿no?, va radicalizando su discurso. A mí me agrada que el tono sea este, pero también es cierto que aún nos queda por hacer. Y yo se lo reconozco, que eso es uno de los grandes deberes. Además, en este caso, en materia de política social, quiero recordarle que, ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un dato no menor es la cuantificación del presupuesto. El 65% de nuestro presupuesto va a inversión social, 3.527 millones de euros. Yo creo que es importante. Y junto a ello, le decía, la Constitución, también le quería señalar la Constitución del Consejo Asturiano para la Agenda 2030, que es otro de los elementos de participación que usted conoce bien y reivindica. Y ya por último, termino como empecé, diciéndole que Asturias estará encantada, se lo he transmitido ya a la consejera mientras usted lo planteaba, disposición plena por parte del Gobierno de Asturias para acoger ese encuentro, ese foro de debates, de análisis, y sobre todo porque, sabiendo que produce cierta reacción alérgica a determinados sectores de la sociedad, eso yo creo que es buena señal y es positiva para el progreso de Asturias.